Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Amén. Nos encontramos en la semana 4, cuyo título es El Evangelio de Pablo. Bienvenida, hermana Angie. Amén, hermano Ernesto. Igualmente bienvenido. Amén. Amén. Amados oyentes, bienvenidos nuevamente. Los invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8, que nos dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Destruirá. Amén. Destruirá a la muerte para siempre. Amén. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Amén. Y enjugará el Señor. Amén. Y enjugará el Señor toda lágrima. Amén. Y enjugará Jehová el Señor Amén. toda lágrima de todos los rostros. Amén. Amén. De todos los rostros. Amén. De todos los rostros. Amén. Amén. Y quitará la afrenta de su pueblo. Amén. Quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Amén. Porque Jehová lo ha dicho. Amén. Amén. Jehová lo ha dicho. Amén. Jehová lo ha dicho. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú enjugarás, Señor, toda lágrima de todos los rostros, Señor, de nuestros rostros, de los rostros de nuestros hermanos, de todos los rostros, tú enjugarás, Señor. Amén. Tú destruirás la muerte para siempre. Amén. Y quitarás toda afrenta del pueblo. Amén. Porque Amén. tú lo has dicho. Amén. Amén. Tú lo has dicho, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Oh, Señor Jesús. El título para hoy es El Evangelio de la Gloria de Dios, segunda parte. Palabra ministrada por el hermano Esramá. Amén. Como vimos ayer, el Evangelio predicado por Pablo incluye la encarnación, el vivir humano y la muerte de Cristo en la cruz. Al morir en la cruz, Cristo destruyó la muerte. Hoy vamos a ver un poco más al respecto de la victoria de nuestro Señor en la cruz y también del poder de la vida de resurrección. Amén. Amén. Cristo murió en la cruz, pero venció a la muerte al resucitar. Y en su segunda venida, todos los que le pertenecen serán vivificados. Amén. Y la muerte será lanzada al lago de fuego, siendo así eliminada por toda la eternidad. Esto nos es revelado en estos versículos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. Amén. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Amén. Lo puede encontrar escrito en la palabra, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 26. Amén. Amén. Además, cabe destacar que cuando Pablo dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, esto está sintonizado con la profecía de Salmos capítulo 110, versículo 1. Hoy el Señor, por medio de la iglesia, está subyugando a todos sus enemigos. Finalmente la muerte será destruida. Gracias al Señor, en la eternidad no habrá más muerte. Amén. En la eternidad no habrá más muerte. Amén. Según leemos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso se refiere al arrebatamiento de los que hayan quedado en la gran tribulación. Al final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Esto el Señor nos habla en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54. Estos versículos demuestran que el Evangelio incluye la encarnación de Cristo, su vivir humano, su muerte en la cruz, en la cual Él destruyó la muerte, y su resurrección. Amén. Amén. Leamos nuevamente. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la Amén. Inmortalidad por el Evangelio. Amén. Esto está escrito en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. La destrucción de la muerte forma parte del Evangelio que Pablo predicaba. Amén. La porción sacó a la luz la vida y la inmortalidad se refiere a la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Después de la muerte viene la vida. ¿Qué vida es esta? Es la vida eterna, Amén. la vida indestructible, la vida incorruptible, la vida divina. Amén. Amén. Que se encuentran escritos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16. Amén. En medio de esta pandemia en la que estamos, podemos experimentar la vida de resurrección, como leemos: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 4. En este versículo tenemos la expresión: en este tabernáculo gemimos, que describe muy bien el sufrimiento que todos vivimos con la pandemia. Y hay muchos hermanos que gimen en los hospitales. Hemos orado pidiendo que el Señor los sane y restaure el tabernáculo de nuestros hermanos. Pero también tenemos en este versículo la palabra vida, que se refiere a la vida de resurrección. Amén. Amén. Queremos destacar la palabra inmortalidad, que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Amén. Que en griego significa incorruptibilidad. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz y fue sepultado, en las palabras proféticas de los Salmos 16, versículo 10, ya había un registro de que Dios no dejaría que la carne de su Hijo viera corrupción. Amén. Por tanto,
La inmortalidad se refiere a la naturaleza de la vida divina, esa vida que no ve corrupción, porque es una vida de resurrección. Aleluya. Y esa es la vida que hemos recibido. Amén. Amén. Esa es la vida que hemos recibido. Amén. Amén. Aleluya. Las buenas nuevas son que la vida que hemos recibido por el Evangelio incluye la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Gracias a Dios porque nosotros ya hemos recibido tal vida. Amén. Ya hemos recibido tal vida. Amén. Amén. Pregunta: ¿qué significa la profecía de Salmos capítulo 16 versículo 10 con respecto a la muerte del Señor Jesús? Amén. Alabado sea el Señor. Le invito a usted, amable oyente, amado hermano, a que pueda leer Salmos capítulo 16 versículo 10, que nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Alabado sea el Señor. Porque nuestro Señor se vistió de incorrupción. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, este versículo nos da el registro de que Él no vería corrupción. Gracias al Señor, esta vida divina también ha llegado hasta nosotros. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, cuando recibimos su vida, nosotros recibimos también esta vida de resurrección. Alabado sea el Señor. El Señor quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alabado sea el Señor. Porque cuando nosotros creemos en el Señor, recibimos tal vida. Recibimos esta palabra de resurrección. Recibimos al Señor, el cual ha sido crucificado, ascendido y también el cual ha resucitado. Gracias al Señor. Podemos tener una experiencia tal cuando recibimos al Señor. Alabado sea el Señor. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente este día. Jesús es el Señor. Amén.